¿Qué clase de guerra es aquella donde el botín mismo debe ser purificado? ¿Y cómo entendemos la severidad de un Dios que ordena juicio sobre quienes corrompieron a su pueblo? ¿Pueden 2 tribus y media elegir su herencia al este del Jordán sin traicionar la promesa? ¿Y qué nos enseña esto sobre la tensión entre lo que vemos y lo que Dios ha prometido? ¿Qué significado tiene para un pueblo que ha vagado 40 años detenerse a escribir la lista de todas sus jornadas? ¿Y qué revela ese registro sobre la fidelidad de Dios en cada paso del camino? Un saludo de fidelidad y memoria para todos ustedes, amados compañeros de este plan de lectura bíblica asistida 365. Les habla el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, agradecido de que una vez más nos reunimos alrededor de la palabra. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para no perderse ningún audio, y regalarnos ese like que tanto ayuda a difundir estas enseñanzas. Nuestro recorrido por Números va llegando a su fin. En el día anterior contemplamos el calendario de las ofrendas y las fiestas solemnes, junto con la ley de los votos. Hoy, antes de que el pueblo cruce el Jordán, asistimos a la última guerra, la última decisión territorial y el último registro del viaje. La palabra nos conduce ahora a Números, capítulos 31, 32 y 33. Estos 3 capítulos cierran la sección narrativa de Números. Vemos la ejecución del juicio contra Madián, la solicitud de las tribus de Rubén y Gad, y el registro detallado de las jornadas de Israel por el desierto. El capítulo 31 narra la guerra contra Madián. Dios ordena a Moisés que tome venganza de los madianitas por lo ocurrido en Baal-peor. Salen 1000 hombres de cada tribu, 12,000 en total, con Faíns como sacerdote llevando las trompetas. Matan a todos los varones, incluyendo a los 5 reyes de Madián, y también a Balaam, el profeta mercenario que aconsejó la seducción de Israel. Toman cautivas a las mujeres y niños, y gran botín. Pero Moisés se enoja, ordena matar a todas las mujeres que habían conocido varón, las culpables de la seducción, pero perdonar a las niñas vírgenes. Luego establece las leyes de purificación del botín y del reparto del mismo entre los soldados, la congregación y los levitas. Los jefes del ejército, agradecidos de que ningún soldado murió, traen una ofrenda voluntaria de oro a Jehová. El capítulo 32 presenta la solicitud de Rubén y Gad. Estas tribus, viendo que la tierra de Jazer y Galaad era buena para ganado, piden a Moisés que se les conceda esa tierra al oriente del Jordán, y no cruzar al occidente. Moisés se enfurece: ¿acaso vuestros hermanos han de ir a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? Los acusa de desanimar al pueblo como los espías. Ellos responden que construirán ciudades para sus familias y encierros para su ganado, pero que sus hombres de guerra cruzarán armados para pelear junto a sus hermanos hasta que la tierra sea conquistada. Moisés acepta con la condición de que cumplan su palabra. Media tribu de Manasés también se une a ellos. Moisés les concede la tierra. El capítulo 33 es un diario de viaje. Por mandato de Dios, Moisés escribe las jornadas de Israel desde su salida de Egipto, etapa por etapa. 42 campamentos se enumeran, desde Ramsés hasta los llanos de Moab, junto al Jordán. El capítulo registra la muerte de Aarón en el monte Jor. Luego, Dios da instrucciones para la conquista de Canaán. Deben expulsar a todos los habitantes, destruir sus ídolos y repartir la tierra por sorteo. La advertencia es severa: si no expulsan a los habitantes, ellos serán aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados. Hermanos y hermanas, estos capítulos nos muestran el final de una era. La generación del desierto ha pasado, y la nueva generación está a punto de entrar. Pero aún hay cuentas que saldar, decisiones que tomar, y memoria que preservar. Inclinemos ahora nuestro corazón a la lectura de Números, capítulos 31 al 33. Números 31. Venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés, diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Faíns hijo del sacerdote Eleazar fue a la guerra con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés,
y mataron a todo varón. Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam hijo de Bie mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo, y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres, que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Repartición del botín. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el 7º día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 500, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas, y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675. De los bueyes, 36,000, y de ellos el tributo para Jehová, 72. De los asnos, 30,500, y de ellos el tributo para Jehová, 61. Y de las personas, 16,000, y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Y dio Moisés el tributo, para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue, de las ovejas, 337,500, de los bueyes, 36,000, de los asnos, 30,500, y de las personas, 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: Tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas.
Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión, por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Números 32. Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb hijo de Jefones Eneseo, y Josué hijo de Nan, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos, e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis, y seréis libres de culpa para con Jehová, y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias, estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar, y a Josué hijo de Nan, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros, en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés hijo de José, el reino de Sehón rey amorreo y el reino de Ag rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarotzofán, Jazer, Jogbea, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-meón, mudados los nombres, y Sima, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron.
Y los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron a Galaad, y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair hijo de Manasés fue y tomó sus aldeas, y les puso por nombre Abot Jair. Asimismo Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Noba, conforme a su nombre. Números 33. Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés, y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Salieron del mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot-Hataaba. Salieron de Kibrot-Hataaba y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mica. Salieron de Mica y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Salieron de Bene-Jacán y acamparon en el monte de Gigad. Salieron del monte de Gigad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Jor, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Jor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años, cuando murió en el monte de Jor. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Jor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibongad. Salieron de Dibongad y acamparon en Almondiblataim. Salieron de Almondiblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Límites y repartición de Canaán. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis.
Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El libro de Números nos entrega hoy sus últimas lecciones antes del cruce del Jordán. Cada capítulo contiene verdades que resuenan más allá de su contexto histórico y nos hablan de nuestro caminar con Dios. La guerra contra Madián es un juicio divino ejecutado por manos humanas. Los madianitas, junto con Moab, habían contratado a Balaam para maldecir a Israel. Cuando eso falló, Balaam aconsejó la seducción mediante idolatría y fornicación. Esta guerra no era simple conquista territorial, era la eliminación de una amenaza espiritual. La muerte de Balaam es particularmente significativa. Este hombre, que había pronunciado las más hermosas profecías sobre Israel, muere como enemigo de Dios. Su historia es una advertencia solemne. Se puede tener revelación sin tener salvación, se puede profetizar sin pertenecer. La purificación del botín y de los soldados nos enseña que el contacto con el mundo y con la muerte contamina, y que necesitamos la limpieza que solo Dios puede dar. Esto apunta a Cristo, cuya sangre nos purifica de toda contaminación. La ofrenda voluntaria de los jefes del ejército, reconociendo que ni un soldado había muerto, es un hermoso gesto de gratitud que prefigura la ofrenda de nuestras vidas en respuesta a la protección divina. La solicitud de Rubén y Gad presenta una tensión que se repite en la historia de la Iglesia. Ellos vieron una tierra buena para su ganado y quisieron establecerse allí, al este del Jordán, fuera de la tierra prometida propiamente dicha. Moisés teme que sea una repetición del pecado de los espías, desanimando al pueblo. Pero ellos ofrecen un compromiso. Sus hombres de guerra cruzarán y pelearán hasta que sus hermanos posean su herencia. Moisés acepta. Esta decisión tiene consecuencias. Aunque no pecaron, eligieron una tierra que, históricamente, sería la primera en caer ante los invasores asirios. Su elección, aunque permitida, no era la mejor. Esto nos recuerda que a veces podemos elegir lo bueno en lugar de lo mejor, lo visible en lugar de lo prometido. Jesucristo nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando que lo demás será añadido. Nuestra verdadera herencia no está al este del Jordán, sino en la tierra que fluye leche y miel, la vida abundante en él. El diario de viaje es un testimonio de la fidelidad de Dios. 42 etapas en 40 años. Cada lugar mencionado representa un día, una semana, un mes de caminata. Algunos fueron lugares de bendición, como Elim con sus 12 fuentes de agua. Otros fueron lugares de queja y juicio, como Tabera y Cades. Pero Dios los guió a todos. Escribir esta lista era importante para que las futuras generaciones supieran que Dios no había fallado ni una sola vez. Para nosotros, es un recordatorio de que Dios lleva un registro de nuestro peregrinar. Cada etapa de nuestra vida, los éxitos y los fracasos, los momentos de fe y los de incredulidad, es conocida por Él y forma parte del camino que nos conduce a la patria celestial. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él mismo ha recorrido cada etapa de nuestra humanidad para guiarnos seguros a casa. La advertencia final del capítulo, expulsar a los habitantes de la tierra o ellos serán espinas, es una lección perenne sobre la santidad. Lo que no eliminamos de nuestras vidas terminará hiriéndonos. El comentarista Matthew Henry escribió: el registro de las jornadas de Israel es un monumento de la misericordia de Dios y de la maldad del hombre. En cada etapa, la gracia de Dios los sostuvo, y en cada etapa, la provocación de ellos fue grande. Pero al final, la gracia triunfó. Esta cita capta la esencia de estos capítulos. El viaje terminó, no por los méritos de Israel, sino por la fidelidad de aquel que los llamó. Llevemos ahora estas verdades a nuestro propio caminar. La guerra contra Madián nos recuerda que el juicio de Dios contra el pecado es real. Balaam murió como enemigo. ¿Estás viviendo como alguien que ha sido purificado por la sangre de Cristo, o juegas con el pecado confiando en una gracia barata que no transforma? ¿Hay áreas de tu vida que necesitan una purificación radical? Rubén y Gad eligieron la tierra que veían buena, no la que Dios había prometido primeramente. Hay decisiones en tu vida donde estás eligiendo lo visible, lo cómodo, lo inmediato, en lugar de esperar la mejor herencia que Dios tiene para ti. ¿Estás dispuesto a pelear junto a tus hermanos aunque tu corazón ya se haya establecido?
El diario de viaje registra cada etapa del peregrinaje de Israel. ¿Puedes mirar hacia atrás y ver la mano de Dios en cada etapa de tu vida? ¿Qué jornadas dolorosas reconoce hoy que eran necesarias para traerle hasta este lugar? ¿Confía en que Él sigue guiando sus pasos hacia la tierra prometida? Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Que el Dios que juzgó a Madián, concedió herencia a Rubén y Gad, y guió a Israel paso a paso por el desierto, le sostenga firmes en la fe hasta poseer toda promesa en Cristo Jesús, nuestro verdadero Josué. No olviden suscribirse y activar la campanita. Los espero en los comentarios. ¿Qué lección de estos capítulos finales de Números, la guerra contra Madián, la decisión de Rubén y Gad, o el diario de viaje, resuena más con su caminar actual y por qué? Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.